presentación. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Y pues primero que nada, pues darles la bienvenida a todas y todos a esta primera sesión del seminario de infraestructuras computacionales para el diseño gráfico, que pues tiene el objetivo pues de reunir a personas que estamos interesadas en la presencia y los efectos de las infraestructuras, bueno, de todas las tecnologías digitales en las cuales se está basando pues la producción, la diseminación de pues sobre todo de artefactos visuales, ya sea audio, imagen y demás, y pues esto implicaría tanto software como hardware, pues en todas sus diferentes variedades. Entonces, pues para esta primera sesión me da muchísimo gusto presentar al doctor Ricardo Cedeño, que pues le agradezco muchísimo que pues sea quien inaugure este seminario. Entonces, pues me daría a la tarea de leer su semblanza para que lo conozcan. El doctor Ricardo Cedeño Montaña es creador multimedia, investigador y docente. Es doctor en Historia y Teoría de la Cultura de la Universidad de Humboldt en Berlín. Tiene un máster en Ciencia en Medios Digitales en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremerhaven, Alemania. Ahí tú me corregirás. Muy bien. Es especialista en creación multimedia por parte de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es diseñador industrial por parte de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Bogotá, Colombia más bien, profesor titular de la Universidad de Antioquia. Ha participado como artista invitado y ponente en medios digitales en diferentes eventos en Colombia y Alemania. Su trabajo reciente se centra en la historia y la arqueología de los medios técnicos, especialmente aquellos para la producción de imagen en movimiento. Y pues también me parece muy necesario comentar que pues ha estado organizando el coloquio de teoría e historia de los medios, que ahí fue donde lo conocí, y pues que creo que es bueno visibilizarlo porque pues es un evento que trae a muchos especialistas en, sobre todo pues en esta rama de la teoría y la historia de los medios, que creo que no hay no, bueno, yo no he encontrado mucho en estas latitudes, entonces pues, me parece una labor muy importante para comenzar a hablar de estos temas. Entonces, pues te cedería la palabra y eh, pues la pantalla también para tu presentación. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias, pues todas las personas que se han conectado, bienvenidas a este primera sesión de este seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí pues siempre un gran placer y un honor tremendo poder compartir con ustedes, con Anabel, con el grupo de personas que la acompañan allá en la universidad. Es la segunda vez en la cual pues, tengo el honor que me inviten a conversar de algunas de las cosas en las cuales yo recientemente he estado trabajando. Como Anabel lo mencionó, pues un breve espacio para comentar que en el 2019 nos conocimos, ella nos visitó acá en Medellín en un simposio que yo organicé. En ese momento 2 ediciones he tenido en Historia y Teoría de los Medios y bueno, Anabel allí nos visitó, que pues es bastante importante poder establecer y estrechar esos lazos académicos, intelectuales en nuestra región, desde México hasta Argentina, a poder todos los países que hacemos parte de esta zona del mundo, en América Latina, en español, en portugués, para incluir a nuestros amigos y colegas del Brasil, pues poder establecer estos lazos. Creo que son
mucho los espacios en los cuales podemos compartir, podemos construir nuevas formas de acercarnos al conocimiento, a la creación y proponer desde nuestra región perspectivas diferentes, alternativas a las que pues tenemos desde el norte global en particular, más en estos momentos históricos que nos atañen. Entonces, pues siempre para mí, insisto, un honor, un placer tremendo poder compartir con ustedes y muchísimas gracias, Anabel, por esta invitación y bueno, por haber leído mi semblanza aquí. A veces uno se siente un poco avergonzado de todas esas cosas que se dicen ahí en esas semblanzas. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, entonces si me dan un momento, ahora lo probamos, nos funcionó, pero siempre es bueno volver a probarlo y todo lo demás. Entonces voy a compartir pantalla, por favor, si alguien me indica si están viendo mi pantalla. Súper, Sí, veo ahí gracias. pulgares arriba, entonces significa en este nuevo lenguaje que estamos ok con todo. Entonces, bueno, voy a iniciar con el material que tengo para hoy. Voy a tratar de conversar un poco, de presentar algunas cosas alrededor de unos 30 minutos. El tema que propuse para esta primera edición de este seminario es color, señales y geometrías. Como pues pueden ver por la pantalla, por lo que tengo en la portada de esta presentación, nos vamos a acercar hacia el final de la sesión a las pantallas digitales, en especial a las pantallas que muchas de las personas que están en esta reunión con toda seguridad tienen en los bolsillos o al frente en la mesa en la que se encuentran. Pantallas pequeñas, pantallas móviles que nos están acompañando permanentemente, con las cuales nosotros convivimos, nos acompañan en nuestro quehacer cotidiano, pero de las cuales en muchos casos poco sabemos. La imagen que tenemos al frente tiene una serie de números ahí bastante curiosos, ¿no? Con una letra que no utilizamos en nuestro alfabeto, 200 micrómetros, lo cual inmediatamente nos pone en el contexto microscópico. Vamos a hacer algunas inmersiones en ese mundo microscópico de las pantallas digitales y del color. Vamos entonces a empezar una entrada. En la década de 1980, el filósofo de los medios Wilhelm Flusser observó con agudeza que nuestra percepción del mundo comenzaba a estar rodeada, casi asediada por imágenes, paredes, escaparates, envases. Todos ellos irradiaban mensajes coloridos, marcando para él en ese instante un profundo cambio en un mundo que dejaba de codificarse exclusivamente a través de texto para comenzar a hacerlo a través de superficies cromáticas. La imagen que tenemos al frente, muchas de las personas que se encuentran acá seguramente recordarán algunas de ellas, como por ejemplo el piqué del Mundial de México en 1986, la primera imagen a televisión en color en Colombia que llega en 1979 y algunas otras publicidades en el mundo que son las imágenes que Wilhelm Flusser comienza a observar, que comienzan a invadir, a estar permanentemente presentes en el espectro visual de las personas en todo el mundo. 4 décadas después, hoy, esta observación no solo se ha cumplido, estamos inmersos en un mundo codificado por imágenes, además estas imágenes en colores, sino que estas imágenes, esas superficies han intimado con nosotros. La omnipresencia hoy en todo el mundo de las pantallas digitales móviles ha llevado a estas superficies coloridas directamente a nuestros bolsillos, a nuestras camas y nos siguen a todas partes. Sin embargo, cada vez que miramos una de estas pantallas, ignoramos la compleja materialidad que la compone. Vemos millones de unidades microscópicas como las que estamos viendo aquí en estas imágenes, pero sabemos muy poco de las intrincadas materialidades históricas, de la historia de las ideas, de las tecnologías que condicionan esa realidad visual. El objetivo de esta charla, de esta ponencia, es abrir un poco ese velo tecnológico. Sostengo, por un lado,
sostengo que los medios digitales nunca son conductos neutrales, sino configuraciones históricamente específicas de hardware y prácticas algorítmicas de software que determinan materialmente qué se almacena, cómo se almacena y procesa esta información. Específicamente, vamos a referirnos en este trabajo a la reproducción de las sensaciones cromáticas, la reproducción de las sensaciones de color en las pantallas digitales, y que esta depende de una tensión fundamental, una especie de lucha, de conversación entre los límites biológicos de la visión humana y las aspiraciones tecnológicas por una fidelidad cromática o una fidelidad de colores cada vez más expansiva. Para hoy, el material que he preparado está organizado de la siguiente forma. Ya cubrimos esta breve introducción, una entrada a este tema. Vamos a hablar un poco de la ciencia detrás del color. Para esto vamos a estar ubicados alrededor de entre el siglo XIX principalmente. Vamos a hablar de unos estándares ya entrando en el siglo XX, y finalmente vamos a estar en el siglo XXI, donde vamos a hablar de geometrías y utopías, para concluir con unas anotaciones al final de este tema. Para demostrar la tesis que yo mencioné arriba, realizaremos un recorrido arqueológico en 3 momentos. Primero, como lo mencionaba hace un instante, vamos a estar buscando las raíces epistemológicas de esa lucha, de esa tensión, de esa conversación entre la fisiología y la tecnología. Y en particular nos vamos a concentrar en una controversia científica que se dio en la segunda mitad del siglo XIX sobre la visión en color. En la segunda parte vamos a observar una serie de estándares, cómo la imagen electrónica y finalmente la imagen digital fue estandarizada a partir de las deficiencias biológicas, desde empezando con los problemas de la televisión análoga, la televisión electromagnética a mediados del siglo XX, hasta llegar a los sensores digitales de finales del siglo XX. Y finalmente, vamos a contrastar 2 artefactos contemporáneos de la última década prácticamente, que encarnan esa misma tensión biológica e industrial o tecnológica: el pragmatismo material de una geometría y una expansión a fecha de hoy utópica de una norma, de un estándar para el procesamiento de colores. Este análisis espero que pueda revelarnos el color digital, que ha pasado de ser una mera reproducción o una mera captura lumínica de los efectos de la luz, por ejemplo, sobre un sensor fotoquímico, a convertirse en un color completamente mediado por procesos computacionales y optimizado para estimular los nervios ópticos humanos. Empecemos entonces. Desde el siglo XVII, estamos localizándonos entonces en el mundo de Galileo y de Newton, muchos investigadores pensaron que la visión en color dependía de un número bastante reducido de sensaciones, y se propusieron varias veces alguna teoría tricromática. Es el caso de lo que sucedió primero con Galileo y luego con Newton, aunque Newton no hace una teoría tricromática, sino este círculo ampliamente conocido de los 7 colores, utilizando la misma forma en la cual las notas musicales desde Grecia estaban siendo planteadas. Aunque la ciencia del color del siglo XVIII ya era capaz de concebir la existencia de 3 receptores retinianos, carecía de las tecnologías ofrecidas por los medios ópticos y eléctricos del siglo XIX para demostrar su existencia. En respuesta a dónde se encuentran, dónde se procesa y ordena el ojo humano la luz como sensaciones de color, Thomas Young, un escocés, sostuvo que para causar todas las variedades imaginables, de matices en el ojo, cada receptor consistiría de 3 regiones, es lo que está marcado en los recuadros azules en la pantalla, cada una de ellas sensible a un estímulo particular. En la cita que se encuentra abajo nos dice en español, por ejemplo, a 3 colores principales como el rojo, el amarillo y el azul. Esta es una conferencia presentada en noviembre de 1807 en Escocia. Desde entonces, casi cualquier sensación de color se ha descrito en términos de la mezcla de 3
proporciones o de 3 sensaciones con porciones seleccionadas del espectro electromagnético visible. Las sensaciones de color producidas por la luz se han generalizado o se pueden generalizar en términos de 3 variables adecuadamente elegidas. Son esas que tengo aquí en pantalla. En la que C es cualquier color, un color cualquiera, X, Y y Z son las luces primarias espectrales elegidas. Para el caso de Thomas Young era el rojo, el amarillo y el azul. Hoy son el rojo, el verde y el azul. Y P, Q y R son los coeficientes de esos primarios necesarios para igualar una luz en particular, usualmente la luz blanca. Muchas de las personas que estamos acá, con toda seguridad, hemos experimentado escogiendo un color, utilizando una computadora y sabemos que tenemos 3 canales, rojo, verde y azul, y las proporciones, en este caso P, Q y R, serían los números que van del 0 al 255. Por ejemplo, lo mismo sucede en el mundo de los pigmentos. Cian, magenta y amarillo, con la adición del negro en muchos casos, y también con alguna proporción, en ese caso, entre 0 y 100. Es decir, esa fórmula que tengo aquí, esa formalización, aplica para casi todas las formas en las cuales nosotros utilizamos el color. Lo procesamos a partir de 3 estímulos particulares. Estas luces primarias, en este caso X, Y y Z, lo que tenemos en pantalla, son una descripción formal adecuada para las propiedades de la visión del color en la medida en la que se relacionan con la mezcla de colores. En la teoría aditiva del color, la que es rojo, verde y azul, que solamente se hace con luz, solo se exige una cosa a cada uno de esos primarios, a la luz roja, a la luz verde o a la luz azul, que no se pueda producir mediante la mezcla de otros 2 colores. Young estableció el número de primarios en 3 y sostuvo que un número igual de receptores en la retina tiene que ser responsable de las sensaciones humanas del color. Esta simplificación a 3 estímulos primarios se convirtió en la base para comprender el mecanismo de color de la visión humana, el mecanismo de visión en color de los humanos. Para la década de 1850, lo que tenemos en pantalla son imágenes extraídas de un texto de James Maxwell. Las tecnologías de los medios de comunicación ya estaban allanando el camino hacia la comprensión empírica de la visión en color. En Edimburgo, Maxwell utilizó la fotografía y linternas mágicas, que eran tecnologías, por lo menos la fotografía, bastante reciente, muy hacia 1830 aparecen los primeros daguerrotipos y fotografías, para demostrar que la teoría de los 3 receptores de la visión en color propuesta por Young era correcta. Y en Berlín, Hermann von Helmholtz utilizó el telégrafo como un modelo para explicar los procesos de la percepción en color humano. Esta es una imagen de los resultados del estudio de von Helmholtz en Berlín para explicar esas mismas sensaciones en la retina humana. Lo que tenemos en la parte superior son las mediciones en esas retinas que él encontró sobre el rojo. La R en este caso es el rojo. En el segundo parto tenemos una curva abultada hacia los verdes, y en la parte de abajo tenemos una curva, unos datos abultados hacia el espectro entre el azul y el violeta. Durante la segunda mitad del siglo XIX, aquí ya estamos hacia 1876, cuando se publica este documento de Helmholtz, la ciencia moderna del color se forjó a partir de una disputa monumental entre 2 visiones opuestas sobre el funcionamiento del ojo humano. Por un lado, la teoría tricromática, que hemos estado hasta ahora consultando, y la teoría de los colores opuestos. En el centro de este debate se encontraba una pregunta, y esa pregunta es la siguiente: si se puede decir que el ojo posee o requiere una mente con la cual ver. O puesto en términos mediáticos, medios tecnológicos, ¿necesita el ojo una mente para procesar los datos sensoriales que recoge? Por un lado, Helmholtz consolidó la teoría tricromática propuesta por Young. Helmholtz priorizó la física y la medición precisa. De ahí tenemos este diagrama.
Con la ayuda de una serie de nuevas tecnologías, como por ejemplo el telégrafo, en particular es la inscripción eléctrica y telegráfica, Helmholtz proporcionó una descripción matemática de las respuestas de esos tres receptores al flujo de datos sensoriales. Para Helmholtz, el ojo humano funcionaba como un telégrafo eléctrico. Imaginaba que las fibras nerviosas funcionaban como hilos de un telégrafo eléctrico y cada una de ellas transmitía mensajes de intensidad, rojo, verde y azul, desde los bordes exteriores hasta un centro rector, el cerebro. Era una visión donde la sensación se cuantificaba y el ojo era un aparato pasivo de transmisión de señales. Una imagen proyectada de la retina era un conjunto de impulsos eléctricos discretos, datos simbólicos similares al código Morse que transmitían al cerebro la señal del color a través del nervio óptico. Esta cuantificación de datos sensoriales mediante tecnologías mediáticas, telégrafos, claves o códigos Morse, señales eléctricas, a nivel instrumental y apoyada a nivel epistémico en las demostraciones de Maxwell, fue importante porque permitió concretar y estandarizar los problemas teóricos de la visión en color. La fisiología entonces del siglo XIX convirtió la sensación humana del color en un problema de medios tecnológicos, fotográficos, eléctricos, telegráficos. En el otro extremo de esta controversia estaba el fisiólogo Edward Hering, quien proponía un enfoque fenomenológico. Hering rechazaba categóricamente la idea de que los nervios fueran cables pasivos. Argumentaba que la física y la química no eran suficientes para explicar la experiencia visual. Y en 1878 postuló la teoría de los colores opuestos, afirmando que la visión humana está codificada en tres dimensiones opuestas de percepción: un rojo frente a un verde, un azul frente a un amarillo y un negro frente a un blanco, que es el brillo. En este caso, la imagen que tenemos al frente es la ilustración original de Hering, en la cual presentaba su teoría de los colores opuestos. En este caso, en esta imagen, el negro y el blanco sería una línea transversal a la imagen que estamos viendo. Estaríamos haciendo un corte en el momento de mayor saturación de esos colores. Ay. Lo fundamental de la teoría de Hering es que él desacopla el brillo del color, afirmó que el sistema visual humano procesa la información de luminancia, es decir, de brillo, por separado de la información de color. Durante 2 años, durante todo esa década y hasta finales del siglo XIX, estas dos escuelas chocaron, tienen visiones del color diferentes. Sin embargo, a finales de la década de 1880, otros dos fisiólogos, Donders y von Kris, propusieron una reconciliación que llamaron la teoría de zonas. Ellos concluyeron que ambas teorías, Helmholtz y Hering, eran correctas, pero que operaban a niveles distintos al interior del cuerpo. La teoría tricromática de John y Helmholtz opera en los fotorreceptores de la retina, es decir, en el ojo, lo que llamaríamos hoy quizás hardware en este contexto, mientras que los procesos opuestos de Hering operan en los nervios y en los niveles superiores del cerebro y del procesamiento de esas señales, es decir, lo que llamaríamos en este contexto el software. Esta reconciliación fue matemáticamente demostrada en 1925 por el físico de los gatos Erwin Schrödinger, quien probó que las diferencias entre ambas teorías podían entenderse como una mera transformación de variables en una geometría proyectiva. La imagen que tengo aquí al frente es una ilustración de 1965, en la cual en la parte de arriba tenemos la teoría tricromática de Helmholtz, rojo, verde y azul, y en la parte de abajo una ideación de cómo podría ser en términos diagramáticos el procesamiento de esas señales a nivel de los nervios y del cerebro, es decir, la teoría de los colores opuestos de Hering. Es una síntesis de lo que Donders y von Kris propusieron a finales de la década de 1880.
Esta teoría sintética sitúa los números y cálculos no solo en el ojo, sino en el cerebro, y es la piedra angular sobre la que se asientan todas las tecnologías contemporáneas de compresión y visualización de imágenes. En este caso tenemos la codificación RGB, que muchos conocemos, rojo, verde y azul, y los componentes que observamos usualmente, por ejemplo, en pantallas. Y por otro lado, menos conocido usualmente, tenemos el sistema YCBCR, que es un sistema de codificación de color para video que se emplea extensivamente en la transmisión de video y que funciona con componentes como el AY, que es esta señal de luminancia, es decir, de brillo, es una señal en blanco y negro, y dos señales compuestas de color o de crominancia, que son la CB y la CR. Son formas en las cuales ambas teorías han sido implementadas o fueron implementadas en el transcurso del siglo XX. Por un lado, RGB, muy cercano a la teoría tricromática de Helmholtz, y el otro sistema, YCBR, muy cercano a la teoría de Henning. Entremos entonces ahora en el siglo XX y alejémonos por un instante de la ciencia del color para hablar de estandarización técnica. El paso de la teoría fisiológica, de las teorías fisiológicas del siglo XIX a la materialidad electrónica requirió un proceso de estandarización que es sin ningún parangón y precedentes. En 1931, la Comisión Internacional de Color estableció una resolución colorimétrica que transformó el color en un sistema de parámetros objetivos. Esto se basó en una serie de experimentos con un número muy reducido de observadores humanos. Fueron 17 personas en Londres, escogidas entre población inglesa, que fueron realizados por Wright y por Gill. A partir de ese estudio de esas 17 personas, esta comisión definió 3 objetos: un observador estándar, un blanco estándar y una función de luminosidad. Vamos a verlos, si me deja la pantalla. Esta es el observador estándar. Perdón, esta es la función de luminosidad. Esta es la función de luminosidad que va a definir cuál es el blanco estándar. Por un lado tenemos una unidad de rojo versus en un radio de 4.5 unidades de verde y con un 0.06 de azul. Bastante pequeña la proporción de azul. Esta es esa misma función de luminancia expresada en una curva de Gauss, en la cual vamos a ver que el mayor cantidad de luminancia, de iluminación, de brillo, va a corresponder al espectro que está sobre las frecuencias cercanas al verde, a los colores verdes. Y finalmente, ese estándar se compone por algo que quizás muchas personas que están aquí ya hayan visto antes, que es este espacio de color, el espacio de color de 1931, en el cual estaría sobre la curva que enmarca esa especie de herradura de caballo, todos los colores en su definición monocromática, y por otro lado una curva que está en negro, que sería la curva en blanco. Quizás muchos de ustedes seguramente han balanceado alguna cámara digital y han visto que hay un color que dice D65 o 6500, y eso lo que ubica es un color blanco en el centro de esa curva, alrededor de los 6500 grados Kelvin. Todos esos estándares de la década de 1930 fueron establecidos a partir de una serie de experimentos realizados en la década anterior, en 1920, y concluyeron que ese estándar demostraba matemáticamente que la retina humana privilegia la proporción verde del espectro electromagnético, vamos a verla de nuevo, en términos del brillo percibido, es decir, percibimos mucho más una gran variedad de verdes que, por ejemplo, una gran variedad de azules o de rojos. Esos estándares proporcionaron la base cuantitativa para tecnologías que para 1930 todavía no existían: la televisión en color y la imagen digital.
Cuando la industria de la televisión intentó transmitir televisión en color en la década de 1940 y 1950, se encontró con un cuello de botella físico, el ancho de banda. Transmitir tres señales de color, rojo, verde o azul, ocupaba demasiado espacio en el espacio electromagnético y rompía con la compatibilidad de los televisores en blanco y negro. Para la audiencia mexicana, con toda seguridad, no es extraño encontrar aquí al ingeniero mexicano González Camarena, que trabajó en ese problema de la transmisión de color en la década de 1940, de transmisión de color a través de líneas de televisión. Esta es una de sus soluciones y como ven, tenemos un disco en el centro, a mano izquierda de sus pantallas, que estaría dividido en tres colores, rojo, verde y azul, para convertir una señal eléctrica en diferentes colores. Ese mismo ejercicio lo va a hacer también Peter Goldman en los Estados Unidos, Goldmark, perdón, en los Estados Unidos, con otra forma diferente de ese disco, dividido en tres tonos, rojo, verde y azul. Sin embargo, transmitir de esa manera esas señales ocupaba demasiado espacio y era completamente impráctico poder llevar a cabo esa distribución. De tal manera que en los laboratorios de Radio Corporation of America, RCA, el ingeniero Alda Bedford realizó experimentos que, por un lado, confirmaron que la agudeza del ojo humano era más alta para detectar diferencias de tono y saturación en la línea de los verdes que para detectar diferencias de ese mismo brillo en otros colores. Además, la resolución del ojo para el azul es muchísimo menor que para las luces rojas y verdes. Basándose en esta confirmación de los experimentos que se habían realizado 2 décadas anterior, RCA propuso transmitir el color no como tres luces iguales, sino como una señal principal de luminancia, blanco y negro, y dos señales menores de crominancia. Este diagrama que tenemos enfrente, lo que ilustra es esa especificación diseñada por Radio Corporation of America. Tenemos tres colores a mano izquierda, rojo, verde y azul, y mediante ese circuito electrónico que se encuentra allí, se transforma esa señal en una señal principalmente de luminancia y con señales menores de crominancia para la televisión. De tal manera que la fórmula que ya habíamos visto previamente se transformó, el estándar que habíamos visto previamente, este estándar se transformó en esta fórmula de la señal en blanco y negro, donde se le asignó, como ustedes pueden observar, casi el 60% de la información de luminancia al verde, un 30% al rojo y apenas un 11% al azul, imitando exactamente la función de luminancia del ojo humano. La electrónica redujo el color a solo un tercio del canal de transmisión. Como señala el historiador de los medios Friedrich Kittler, este frío análisis convirtió a la sensación humana en un sitio técnico susceptible de ser engañado o de ser simulado por máquinas. Este mismo principio rige hoy en el mundo digital. Los sensores de nuestras cámaras digitales y nuestras pantallas utilizan un filtro. En el caso de las cámaras digitales, utilizan un filtro de matriz de Bayer, patentado en 1976, el cual asigna la mitad de sus píxeles a la luz verde y un cuarto al rojo y al azul, inscribiendo nuestra asimetría fisiológica directamente en el chip de silicio. La conclusión que tenemos acá es, a mi modo de ver, bastante profunda. En los medios electrónicos, la producción de color es una rutina de abstracción algorítmica y reducción de datos. La máquina, cualquiera que sea, con sensores, procesa el color asumiendo al cuerpo humano como un filtro defectuoso que requiere poca información cromática para construir una imagen nítida. Este es la patente de Bayer del filtro de color que está instalado, como he comentado antes, en todos los sensores de cámaras digitales que tenemos, desde los que tenemos en la laptop hasta las que tenemos en los celulares. Lo que tenemos aquí entonces en esta patente es que la mitad de los sensores
de los sitios de captura de luz se encuentran con esa Y que tenemos atrás, es decir, capturan solamente el brillo, mientras que dos de la otra mitad, un cuarto, captura la señal en rojo y otro la señal en azul. Vamos a pasar ahora al siglo XXI. Y este va a ser una especie de, vamos a hablar entonces ahora porque vamos a penetrar, vamos a hacer una inmersión en las pantallas de cristal líquido y de diodos orgánicos que utilizamos nosotros permanentemente. Si observamos un teléfono Samsung bajo el microscopio a unos 40 aumentos, no veremos la clásica y ordenada retícula de franjas rojas, verdes y azules como la que tenemos a mano derecha, RGB. Veremos en cambio una estructura romboidal, asimétrica y con mucho espacio en negro, es decir, sin información lumínica. Esa matriz se conoce como pentile. A principios de la década del 2000, la industria enfrentaba un problema material. Las pantallas de alta resolución necesitaban más píxeles, pero fabricarlos en el esquema tradicional RGB, que es el que tenemos a mano izquierda, en ese caso es de otro Samsung, pero del 2016, asignaba la misma resolución a la luminancia que a la crominancia, lo cual era ineficiente a nivel computacional e industrialmente poco práctico para alcanzar pantallas de alta resolución. La psicofísica californiana Candice Brown diseñó entonces una tecnología explícitamente basada en el espacio de colores propuesto por Edward Herring. La pregunta rectora del diseño de Brown fue si el sistema de visión humano samplea o muestrea y procesa la luz con diferentes anchos de banda para el contraste y para el color, para el brillo y para el color, ¿por qué fabricamos pantallas que ofrecen la misma resolución para ambos canales? La geometría de Pentile resuelve esto abandonando la rígida cuadrícula cartesiana en un diseño donde hay subpíxeles. Cada píxel se divide en 3 subpíxeles, 2 son rojos y verdes, que son tratados como vectores portadores de la señal de luminancia y se alternan en un patrón como el que tenemos enfrente, garantizando una mayor resolución en los ejes horizontal y vertical, que son vitales para el contraste de los bordes finos, como por ejemplo una letra A sobre una pantalla de celular. Por otro lado, el subpíxel azul, y debido al estricto límite de resolución de nuestro ojo para el eje amarillo-azul, este queda relegado en una cuadrícula dispersa de baja resolución. Esta matriz es biomimética, en la cual hay un gran píxel azul por cada grupo, que es como lo que tenemos aquí en esta observación de un Samsung A50 del 2019. Lo tenemos un gran píxel azul en todo el centro de un espacio en blanco, acompañado por 1 o 2 píxeles, uno rojo y 2 verdes. Ese sería el módulo que tenemos aquí en pantalla. Y esos 4 sitios conformarían un píxel. Este es el diseño presentado en el 2002, ideado en el 2002 y luego finalmente patentado hacia el 2008, con 2 tipos de distribución. La máquina inscribe el déficit fisiológico del observador directamente en el hardware. Ahora, comprime agresivamente la señal de luz tratándola como una especie de mero relleno, porque sabe o se entiende que el ojo humano apenas notará la pérdida dentro de su propio ancho de banda. Esto permite crear pantallas de ultra alta definición utilizando solo 1.5 subpíxeles lógicos por cada píxel en lugar de 3, ahorrando energía y recursos materiales sin que se degrade la nitidez o la resolución que nosotros percibimos. Pero el hardware por sí solo no basta. Esta topología asimétrica requiere algoritmos matemáticos en tiempo real conocidos como Subpixel Rendering, SPR. Ese SPR utiliza técnicas de filtrado y convolución matemática para reasignar la energía
Si una señal de imagen, por ejemplo, pide un punto blanco puro, el algoritmo distribuye la energía encendiendo el núcleo rojo central al 50%, rodeado de verdes difuminados y un azul amplio compensatorio, es decir, con una menor carga de energía. Al observar esto, el cerebro es engañado y ve un punto blanco, aún más nítido que si los tres subpíxeles rojo, verde y azul estuvieran encendidos todos al 33%, es decir, de forma homogénea y balanceada. El color en la pantalla digital ya no es el resultado de un tinte físico o de la captura electromagnética pasiva de la luz. Es una sensación meticulosamente calculada a través de un ensamble de elementos geométricos, como los que tenemos acá en pantalla, y de algoritmos, como el que tengo en este momento aquí en pantalla. Cuando se hace, en este caso, en esta tabla, cuando vemos un subpíxel organizado a partir de los rojos, verdes y azules, como las pantallas más antiguas que vimos hace un instante, lo que tenemos es que es muy fácil percibir la escalinata, por ejemplo, de un número 4 o de una letra A, mientras que con la estructura geométrica de Pentile, esta que tenemos, que mostré hace un instante, esos bordes son mucho más suaves a través de esa geometría. Se calcula entonces el borde para que sea mucho más nítido a través de ese ensamble de geometría y de algoritmos. Si la matriz Pentile representa el pragmatismo material y la ingeniería a partir de una limitación humana, la recomendación BT 2020 representa un salto epistemológico hacia una utopía matemática absoluta. Esta resolución fue aprobada en el 2012 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU por sus siglas en inglés. La recomendación 2020 es una norma técnica diseñada para la televisión de ultra alta definición que a diferencia de estándares previos, no está limitada por las capacidades del hardware contemporáneo. Históricamente, las normas anteriores, este es el diagrama del espacio de color de 1931, y aquí tenemos al interior los diferentes espacios de color definidos por estas resoluciones. Antes de continuar, voy a explicar un poco este diagrama. El blanco lo encontramos, ese blanco, el D65 que vimos antes, donde 65 significan 6500 grados Kelvin, se encuentra en el aparente centro de este diagrama, y la resolución que está más al interior en líneas punteadas es la resolución 709 de 1990, con la cual muchos de los que estamos aquí crecimos, porque es la resolución del color de la imagen digital de la década de 1990, inicios de la década de los 2000. DVD, por ejemplo, funciona con esa resolución, para hacer como un ejemplo más concreto. La otra línea punteada que tenemos encima se llama DCI P3, es de 2005, fue inicialmente considerada para cine digital, Digital Cinema Interface, es lo que traducen esas DCI, y cubren un poco más del espectro, y estaba inicialmente diseñada para la proyección de cine digital. Sin embargo, ha sido ampliamente empleada en muchos de los celulares que nosotros tenemos o que utilizamos entre el 2005 y el 2020, más o menos. Bueno, aún sigue siendo muy utilizada. Y finalmente, la resolución que aparece en el borde lleno, es la resolución 2020 del 2012. Esta resolución ha sido parcialmente implementada. Ya vamos a ver por qué es parcialmente implementada. Entonces, históricamente las resoluciones 709, por ejemplo, o DCI-P3, tenían gamas de color construidas a partir de luces que podían generarse físicamente. Por ejemplo, las emitidas por los monitores que teníamos en casa a finales de la década de los 90, que sería la resolución 709, o las lámparas xenón, basadas en el material xenón, que serían los que tendríamos para la resolución del 2005, la DCI. Ellas estaban ancladas entonces en materiales
que la industria podía producir, que nosotros podíamos producir, que eran factibles de hacer materialmente. Sin embargo, la resolución 2020 rompe radicalmente con este vínculo físico. Esta se basa de nuevo en ese espacio abstracto de 1931, cuyos primarios matemáticos, todos los puntos X, Y y Z de esos colores son completamente imposibles y son más saturados que cualquier luz física que hayamos podido construir. Esas luces son las que se encuentran sobre todo el borde exterior de esa herradura de caballo. Esta norma propone una gama de colores que es muy amplia, es 72% más amplia que la inmediatamente anterior, y busca introducir, si ustedes observan, cianes profundos, unos verdes neón que se encuentran en la parte de arriba y unos turquesa muy saturados que se encuentran en la parte de abajo a mano izquierda. Busca introducir esos colores directamente en nuestras pantallas. Pero para lograr esto, la resolución 2020 debe ubicar necesariamente los colores primarios en el límite absoluto de ese lugar espectral. Deben ser luces espectrales puramente monocromáticas. La implicación ontológica de este estándar, creo que algunos ya la están percibiendo aquí, es tremenda. El color primario verde, por ejemplo, el que tenemos más hacia arriba en la resolución 2020, se ubica matemáticamente en los 532 nanómetros. Esos números que están aquí indican escala nanométrica del espectro lumínico. Ese es yo lo he denominado así, es un hiperverde que no existe en el mundo natural de la luz reflejada. Ningún humano ha podido o ver o construir ese verde que está siendo emitido a esa frecuencia, 532 nanómetros. Cuando una pantalla del futuro, porque insisto, esta resolución no ha sido completamente implementada, intente renderizar bajo este régimen una hoja de árbol natural o los colores de una pluma de un loro o los verdes de una gema como una esmeralda, no podrá utilizar un color orgánico o una luz inorgánica para presentarlo. Utilizará un pigmento electrónico fabricado sintéticamente. Se instaurará así un modelo donde el color mediático es más verde que la hoja, que la pluma o que la esmeralda que tenemos en el mundo físico. Como lo define Caroline Kane, estamos o estaremos entonces ante colores totalmente artificiales y fabricados por máquinas. En ese momento habremos cruzado un umbral donde el color ha abandonado por completo la referencia a la naturaleza para convertirse en un constructo algorítmico que impone sus propias reglas a la visión. Para que la industria logre materializar esa abstracción puramente matemática, no le basta con los cristales líquidos o con los fósforos que hoy tenemos disponibles. Deberá descender a la escala cuántica. La manufactura de pantallas para cumplir con la resolución 2020 requiere de nanotecnología, requiere manipular la materia a 2 o 10 nanómetros para poder fabricar semiconductores de indio o de perovskita que logren sintonizar estas emisiones extremas. La imagen digital será un mero patrón de luz sobre una dejará de ser un mero patrón de luz sobre una cuadrícula y se convertirá en una función directa de la ingeniería mecánica cuántica. Y la pantalla será una implementación de modelos geométricos que definirán la granularidad de una simulación. Hemos llegado aquí en este punto al final de este recorrido arqueológico sobre el color digital. Y me parece que la tesis que he planteado ha quedado expuesta en el sentido de la naturaleza digital, de la naturaleza dual de la imagen digital contemporánea. Por un lado, poseemos tecnologías como la matriz Pentile que materializa siglo y medio de investigación psicofísica sobre nuestras debilidades visuales. Pentile instrumentaliza nuestra fisiología recordándonos que las máquinas mediáticas están diseñadas para explotar brechas biológicas del ojo humano con fines de eficiencia y ahorro de recursos. Debo devolverme, perdón, me adelanté.
Ay, ¿eso qué le pasó ahora? Porque sí, perdón, me puse a mover la pantalla y se me cayó la presentación. Disculpen un segundo, ya inmediatamente. Ahí ya deberíamos estar de nuevo. Por un lado, poseemos tecnologías como la matriz Pentile, que materializa siglo y medio de investigación psicofísica sobre nuestras debilidades visuales. Pentile instrumentaliza nuestra fisiología recordándonos que las máquinas mediáticas están diseñadas para explotar brechas biológicas como la del ojo humano, con fines de eficiencia y ahorro de recursos. Por otro lado, observamos en el horizonte la resolución 2020, un estándar utópico que pretende expandir nuestros límites perceptuales al someter nuestro sistema visual a una luz sintética de naturaleza cuántica o de pureza cuántica. Ambas trayectorias confirman también la tesis de Sean Kubic, sobre la cual la matematización total del color, el color digital contemporáneo, ya no es un fenómeno natural capturado, es un cálculo, un código, una simulación. Estudios fisiológicos del año 2023, del año 2023, han empezado a demostrar que la célebre teoría de colores opuestos de Hering podría ser a un nivel neurológico estrictamente errónea. Y sin embargo, la pantalla digital de nuestros teléfonos que implementa esa teoría no dejará de funcionar. Esto demuestra el inmenso poder de las tecnologías mediáticas. Independientemente de lo que la ciencia comprenda o modifique sobre la biología, sobre la forma en la cual de forma precisa nuestra biología, la biología de nuestros sentidos funciona, los modelos matemáticos y de ingeniería ya son capaces de fabricar procesadores y microgeometrías que recrean nuestras sensaciones cotidianas a un nivel de inmersión total. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Pues veo que hay una manita levantada para preguntas. No sé si nos podrías dar espacio para responderlas, Ricardo. Claro, Muchas gracias. Hugo, por favor. Gracias, buenas tardes. Realmente no es pregunta. Eh, en 2016 fui a Alemania, a la Drupa, este, y ahí presentaron eh, algo sobre nanopigmentos. Eh, ajá, el señor Benny Landa es el creador de el offset digital, si no mal recuerdo. Él genera una patente y se la vende a HP. HP la comercializa como Índigo y después él funda su empresa que se llama Landa Nanographics. Habla acerca de pigmentos, nanopigmentos, ¿no? uh-huh, Y pretende eh, acabar con ese esquema, con este esquema de cuatricromía y de pantones, bueno, perdón, ya, de pantones, eh, por los pigmentos que utiliza. Digo, ahí en 2016 fue la presentación. Este, Había algunas máquinas de impresión, pero pues creo que
el señor pretende como llegar hasta las pantallas, llegar a aplicaciones para tinte de pelo, para pintura automotriz, Ajá. para cosméticos. Entonces, digo, ya esta drupa pasada ya no fui, pero creo que por ahí viene como una revolución en torno al color, ¿no? Eh, Después de este paso de la galaxia Gutenberg a la galaxia Jobs, ahora vienen estas nuevas pantallas, ¿no? Y seguramente pues vendrán después estas especie de holografía, ¿no? Como los de Star Wars, que por ahí Ujú. vi una entrevista con un mexicano que tiene una empresa que está trabajando en proyectos así con la NASA, ¿no? Ok. Pero pues bueno, muchas gracias Y- por compartirnos su conocimiento. No, no, muchísimas gracias también por ese comentario. Sí, efectivamente, como mencioné, bueno, esos materiales con toda seguridad pues ya no serán necesariamente naturales, sino de otra naturaleza y a nivel cuántico, a nivel de escala nanométrica, pues es muy probable que ya esa resolución de la cual yo estaba hablando tengamos efectivamente colores que estén funcionando sobre esa curva que ha sido hipotética desde 1931 hasta hoy. Es conocido que son colores en ese borde que no podemos reproducir y que nunca hemos experimentado en realidad. Habría que ver entonces cómo nuestros ojos van a reaccionar a ese tipo de masaje bastante artificial, pero bueno, por el momento la presentación iba en la dirección un poco de presentar el color como un sitio desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva mucho más quizás de manipulación y de procesamiento tanto de hardware como de software. Muchas gracias. Y veo a Oscar también. Con una pregunta, comentario. Buenas tardes. Primero, muchas gracias, Ricardo, por tu generosidad y por tu tiempo. También gracias a Anabel, a la doctora Anabel, por organizar este espacio académico. Mi pregunta está en torno a una inquietud que tengo sobre la actualización, los nuevos escenarios, los retos del diseño, sobre todo que estamos en el entorno de la academia y formando diseñadores. ¿De qué manera nosotros tenemos que abordar esta actualización de la teoría del color respecto a esta parte cuantitativa del color, ¿no? Ver esta matemática del color, porque además estamos materias como fotografía, producción de videoclip, etcétera. Y por el otro lado también, ¿cómo podemos abordar estos temas en estas materias acerca de la teoría? Porque leí un artículo hace poco en una revista que decía que seguimos aprendiendo con teorías de hace 100 años y sí, de hecho el origen está ahí, ¿no? Tu exposición tan clara nos da este origen, pero ¿de qué manera nosotros como docentes podemos tomar este reto y actualizar estos contenidos? Que si bien es difícil porque estamos en entornos académicos en donde se necesita un trabajo colegiado, pero ya en el aula con esta libertad de cátedra, ¿cómo nosotros podríamos abordar este tema de actualización de teoría del color? Gracias. Claro, claro, con gusto, Oscar. Muchísimas gracias por esa pregunta. Es una pregunta que, bueno, yo también me hago permanentemente en mi ejercicio docente y mi forma de abordarlo es a través del estudio de las pantallas y de los aparatos. Cuando yo he mostrado estas micrografías, son micrografías que nosotros producimos en la universidad, que nosotros observamos directamente en la universidad con los microscopios que tenemos, llevamos diferentes pantallas históricas y algunas pantallas que los mismos estudiantes a veces tienen en sus propios bolsillos para observarlas a nivel microscópico y poder entender por qué cuando diseñamos, por ejemplo, una imagen, en el caso nuestro, imágenes en movimiento, yo trabajo en una escuela en la cual trabajamos con video, principalmente, porque ese video en un Samsung se ve diferente a un iPhone. ¿Qué es lo que hace aparte del software que está procesando esa imagen? Y cuando lo observan a nivel microscópico o se pueden igual coleccionar algunas, nosotros tenemos una base de datos en Internet que hemos construido para eso, pues les indique inmediatamente, ok, es que la estructura material de la pantalla que yo estoy, en la cual yo lo estoy viendo, pues es diferente. Eso debería influir en la forma en la cual yo diseño, yo planifico mis imágenes. Yo creo que sí. Y si no lo hace, por lo menos ser conscientes que efectivamente al otro lado, quien va a recibir esas imágenes,
pues va a tener condiciones de visionado, condiciones de observación diferentes a las que uno se imagina que tiene en su espacio casi de laboratorio, cuando tiene su computadora calibrada o tiene su sistema de color de proyección también calibrado, pero que afuera pues hay un universo completo de pantallas, ¿no? En la última imagen, ese video, que es una obra que yo hice en el 2023, pues presentaba eso a nivel estructural. Cada uno de esos celulares tiene configuraciones diferentes. Y eso, digamos que creo yo que lo acerca a uno, vuelve la teoría del color de hace 100 o 150 años o 200 años muy concreta, muy material pues para personas más jóvenes, ¿no? Que a veces no han tenido ese contacto, incluso personas que no necesariamente tienen que ser tan jóvenes para no haber tenido contacto con esto, ¿no? Creo que esa es una forma de hacerlo. Y la otra es conocer, por lo menos, ser conscientes que detrás de eso operan algoritmos. Así uno no conozca cómo es que la computadora está procesando ese algoritmo, cómo lo está haciendo un procesador de un iPhone o cómo lo está haciendo un proyector de Kodak o esto, por lo menos ser conscientes, detrás de esto hay un algoritmo y esa empresa ha tomado unas decisiones sobre cómo procesar el color para que sea más cálido, más blanco, por lo menos ser conscientes de eso. Creo que con el hecho, porque nosotros no estamos en áreas como la ingeniería o como las ciencias de la computación o la física, no estamos en esas áreas, pero por lo menos ser conscientes, aquí está pasando esto. No ser a veces tan inocentes y bueno, como tan descuidados con eso, solamente operar como diría William Flusser, como funcionarios, sino tener un conciencia que esto está pasando ya. Creo que con esas dos cosas podría ser, en mi perspectiva, suficiente. Acercarse a la teoría del color contemporánea implica en muchos casos también saber de fisiología, saber de química, saber de biología, las nuevas investigaciones más recientes sobre la biología humana que nos pueden asustar en muchos casos y que creo yo a los estudiantes en muchos casos los alejan. Gracias. Con gusto. Muchas gracias. Y veo la mano de Hugo y luego Humberto. Gracias, doctora. Bueno, lo que comenta el doctor, a mí me queda muy claro, bueno, haciendo una similitud, ¿no? O sea, de los algoritmos que aplica la empresa. Recuerdo que cuando se tomaban fotografías con rollo, igual, por ejemplo, Kodak era más cálido, ¿no? Que Fuji. Entonces, pues sí, digo, eso migró de lo físico a lo digital, ¿no? Gracias. Efectivamente, Hugo, efectivamente sí es. No es algo que se haya inventado el mundo digital. Y Humberto, por favor. Gracias, doctora. Eh, Doctor Hugo, Ricardo, perdón. Ahorita que estaba hablando sobre todo esta última parte de la visión 2020, a mí me recordó esa parte donde, pues, llegado el siglo XXI, empezamos a ver un montón de diferentes pantallas en cualquier centro comercial al que acudía uno, y de repente, veíamos esa parte donde se dejaba ir uno por el tipo de videos que proyectaban en las pantallas, que tenían colores así que realmente no veía uno en la transmisión normal de video, en las antenas. Entonces, pues ahorita me hicieron muchos clics y memorias a ese tipo de situaciones donde obviamente eran videos que estaban hechos con cámaras especiales para cada marca con su pantalla y los colores, pues saturados y de forma no natural, ¿no? Porque decía uno, pues no se ve así en la naturaleza. Entonces, ahora esta situación de lo que propone la 2020, pues en un determinado momento va a hacer que las personas que ahora estamos pegados al teléfono, vamos caminando en cualquier lado y todos son pantallas y nos peleamos porque si es una pantalla OLED o no lo es. Y al final, pues un día vamos a estar como en las películas futuristas donde en vez de utilizar nuestros ojos usamos pantallas como los lentes de realidad virtual, ¿no? Queriendo ver todas esas cosas que normalmente ahora no hacemos, ¿no? Y entonces ah, pues supongo que en algún momento también va a llegar en una crisis psicológica, ¿no? Al humano, porque va a buscar una perfección que no existe de forma natural
y el mundo natural ya no le va a parecer algo real, ¿no? Sí. Como lo conocemos actualmente. Entonces, este, debemos prevenir de eso a los alumnos. Seguimos, dejar que corra porque así tiene que ser o así llegará a ser, tal vez. Esa sería mi participación. Sí, yo creo que eso es difícil, difícil, no se pudo hacer con la IA o es muy difícil hacerlo con la IA, pues ya no se puede uno escapar de eso, yo no sé si pueda existir un escape, pero ciertamente sí es importante ser muy conscientes y muy perceptivos, por lo menos es como la forma en la cual yo abordo este tipo de investigaciones, qué es lo que está sucediendo y eso en qué dirección nos podría eventualmente llevar, ¿no? ¿Qué tipo de de imaginaciones en términos de producción de imágenes y de concepción de imágenes y de vivir dentro de imágenes vamos a tener en pocos años, ¿no? Esta carrera por una máxima fidelidad puede llevarnos a lo que tú estabas indicando, Humberto, imágenes que efectivamente están por fuera de nuestro espectro visual, que no tienen punto de comparación con el mundo natural y posiblemente nos lleven en otras direcciones, otras formas. Bueno, habría que ver eso cómo funciona, ¿no? Cómo vamos a lidiar con eso. Creo que prevenir a los estudiantes de eso, yo no iría tan allá, yo lo veo un poco muy difícil, pero sí creo que es estar muy atentos a qué pasa y poder establecer elementos críticos que las personas sepan qué está sucediendo allí. Algo que pues, en muchos casos me inquieta con la IA, que aprendí mucho con el trabajo de doctoral de Anabel, es que efectivamente cuando uno comienza a estudiarlo y comienza a entender qué está pasando allí, pues hay forma de tener un discurso crítico frente a eso. Creo que si uno no sabe cómo están sucediendo muchas cosas, es difícil poder siquiera plantearse preguntas críticas al respecto de eso que está pasando allí. Entonces, trabajos doctorales o investigaciones en nuestra región, como el que hizo Anabel, como el que propongo yo, como el que hay otras personas que están haciendo en Latinoamérica, creo que son importantes para darnos precisamente esas herramientas críticas en nuestra región para abordar estos temas, porque son tecnologías que en muchos casos nosotros no producimos en nuestros países, ¿no? Ni en México, ni en Brasil, ni en Colombia, o Argentina, o Perú estamos haciendo eso, pero sí podemos, ciertamente, en nuestras áreas, investigar, entender qué está pasando allí para tener espacios críticos de conversación al respecto. Gracias. Y justamente, pues mitad que era una pregunta, mitad que pues un poco también quisiera abonar a lo que se está comentando respecto pues a nuestro papel como docente. Yo considero que pues y es lo que me ha interesado con mi investigación y acercándome a estos temas, pues que justamente ya hay mucho trabajo que se está haciendo respecto al papel de las tecnologías y a las técnicas y las tecnologías, pues no solamente pues en el desarrollo de pues nuevos sistemas de visualización y de producción de imagen, sino que pues está imponiendo regímenes de visión, ¿no? Y estéticos. Entonces esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho en mis clases retomar a Walter Benjamin porque Benjamin ya desde hace ya varios años ya está trabajando en en analizar, bueno, en su momento trabajó con el análisis de cómo pues las nuevas tecnologías, por ejemplo el cine, que fue de mucho interés para él, pues estaba imponiendo nuevas formas de ver, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ver esos casos, pues ya nos da idea de cómo, pues cómo se han ido desarrollando nuevas tecnologías después del cine que están imponiendo ahora nuevos regímenes de visión, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es, por ejemplo, que ya hay nuevos colores, nombres de colores que ya se están empezando a desarrollar y que son nombres colores así como de rosa a unicornio, ¿no? Porque ya hay Ajá. como tanta posibilidad de producción de color que va más allá de lo que puede producirse con el CMYK, que es lo digital. Entonces que se está como abriendo como el abanico de producción de imagen y color a partir de de la posibilidad que da las nuevas tecnologías, ¿no? Y justamente, pues, quería preguntar
comentarle a Ricardo si pues podría abonar un poco a a esta idea de los regímenes de visión, un poco ya en clave más de bueno, benjaminiana, a partir de lo que nos comentaba en su ponencia. Bueno, pues, pues yo no soy muy experto en Benjamin, más allá de haber leído el texto pues, icónico, clásico de él para nuestra área de la reproducción del arte en la era mecánica, en la era de la mecanización. Pero esos regímenes, efectivamente, desde la perspectiva de la arqueología de medios, me parece a mí que son importantes de revisar en la medida en la que configuran ciertas actitudes o ciertas formas en las cuales uno se relaciona con la imagen. En estos días, me acordé ahora, estaba con mi pareja, entramos a un local que aquí en Colombia vende productos de belleza y demás cosas, de cuidado corporal, y había una crema que es para que quedes como en el selfie. La publicidad es para que quedes como en el selfie. Ok, entonces nosotros pensamos, bueno, la crema uno se la pone en la cara y queda como en la fotografía que saca el selfie. Seguramente ustedes lo conocen también, en muchos estudios de clínicas, de estética, algunas personas van con la foto del celular, déjeme la cara así, hágame como estoy en la cámara. Después que la cámara ha puesto una serie o de filtros o de modificaciones automáticas con respecto a la imagen. La persona se ve en esa imagen, refleja entonces sobre ella, eso es como yo quisiera ser, no como me veo en el espejo, como de pronto me percibo yo que las personas me perciben, pues pero quieren acomodarse a esa imagen, ¿no? La imagen comienza a alterar la percepción propia de la identidad, de la estética, en fin, bajo cánones particulares de belleza de acuerdo a cada región. Creo que allí es donde uno puede estar muy atento con respecto a la imagen digital en particular, en la forma en la cual esos algoritmos, en este caso de filtros de cualquier aplicación de celular o de una cámara, pues comienzan a modificar cómo nos relacionamos con ese entorno o con nosotros mismos incluso, ¿no? Creo que allí es donde uno podría estar muy atento a esos fenómenos o muy atenta a esos fenómenos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Genera, en mi caso, en esa anécdota que les cuento que fue el fin de semana, ese producto que vi en la góndola de un sitio de productos de belleza. Además de los otros colores que tú mencionabas también, porque me pareció muy curioso acercarme a los colores Masclo, que es una marca para tintes de esmaltes para uñas, y los colores pasaban lo mismo que tú me estás contando acá, ¿no? Color tatata, yo supongo que los nombres varían de país a país. Si los nombres que tenemos en Colombia es posible que no sean los mismos que tienen en México por diferencias culturales. Pero bueno, pero sí que es importante en términos de la imagen digital estar muy atentos a esa forma en la cual esa imagen puede generar un feedback positivo o negativo con quienes vemos esas imágenes, en particular personas más jóvenes, ¿no? Quizás después de cierta edad uno tenga un poco más de criterio con respecto a eso y bueno, y algunas otras prioridades, pero ciertamente las generaciones más jóvenes que han estado mucho más expuestas a esos masajes mediáticos y a esos regímenes de color y de estándares de belleza, pues pueden tener otra relación muy diferente con esas imágenes. Muchas gracias por tu comentario. ¿Y Hugo? Gracias, doctora. Bueno, creo que hemos estado en algunos cursos eh, homo- de homologar la imagen, ¿no? Entonces, ahí en la carrera de diseño. Y pues lo que usted comenta acerca de Benjamin, igual como el cine marcó toda pues una etapa, una época en México, dependiendo del país en el que se estaba, pues creo que va acompañado la imagen con el color y la música, ¿no? O sea, son estos complementos que, que van de la mano, ¿no? O sea, porque si bien en un inicio se concebía la imagen en escala de grises, ¿no? Con la tele en negro, este, pues bueno, ahora la diversidad de pantallas que tenemos, ¿no? Y que, bueno, cuánto avanzó la pantalla, porque por ejemplo yo me acuerdo de las
pantallas monocromáticas, ¿no? De ver que eran verdes o naranjas, que corría en el sistema operativo MS2. Entonces, digo, pues sí hay un gran avance. Y curiosamente la gente decía que, que la fotografía iba a morir, ¿no? Cuando salió la cámara digital, que la foto de rollo iba a morir, y pues sigue estando, ¿no? La foto de rollo, y es más, creo que ahora se toman más fotografías que antes, ¿no? Debido a que pues ahora todos traemos una cámara en el bolsillo, ¿no? O sea, fotografía, mascotas, o sea, cosas que antes no podíamos como compartir o que solamente compartías con personas, un círculo muy pequeño, pues ahora a partir de la globalización de esta era digital, pues lo puedes compartir con mucha gente, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias. Y Humberto, por favor. Sí, gracias. Es que oyendo pues, las participaciones que han seguido después de la mía, también pues me queda muy presente lo del el cine, la televisión, ¿no? Creo que ya los estándares de color y de cómo se transmite el video, pues rebasaron esa parte donde teníamos la separación entre los sistemas PAL y los NTSC. Ahora ya es un estándar único. Y creo que pues la marca esta de la manzanita pues se ha enfocado mucho en eso, ¿no? En marcar el estándar de video para todo, ¿no? De fotografía y de video en movimiento, de la imagen en movimiento. Y de su última participación, el doctor Ricardo, pues era ese manejo del color y de la imagen, ¿no? Donde eso de vete como en el selfie es también ahora esa tendencia que hacen ahora de los carros en el tonic, que le llaman, de hacerlos que parezcan un cómic, ¿no? Y que va el carro como pintado en un cómic, y entonces cuando lo ve uno así en vivo, realmente le rompe esos esquemas, ¿no? De la imagen real que estamos acostumbrados a ver, y llega un carro que no se ve como una imagen como la tenemos preconcebida. Entonces, pues sí está muy interesante, ¿no? Todo este proceso. Entonces, creo que hacia allá va, creo que quiero entender que es el proceso en lo que va a ir el contenido de su ponencia, ¿no? En ese manejo del color y hacia dónde pueden llegar las imágenes y cómo pueden esas transmitir, este, pues diferentes sensaciones, ¿no? Dentro de la psique humana. Y por otro lado, sería la pregunta, por ejemplo, me hizo el flashback a las imágenes cuando empezó a salir el hombre al espacio y salían las imágenes. Entonces, de repente no eran tan nítidas como lo que podía fotografiar uno aquí dentro de la atmósfera natural. Ajá. Entonces, esta parte electrónica del manejo del color, ¿también funcionará únicamente en el espectro dentro del planeta Tierra o se pueden reproducir todos esos colores también fuera de eso? ¿Ahí existe alguna teoría, algún estudio que haya hecho eso? Sí, bueno, yo no sé si hay un estudio al respecto, pero claro, o sea, el espectro electromagnético puede reproducir mucho tipo de tonos. La pregunta es si nosotros los podemos ver, si nosotros efectivamente nuestros ojos pueden verlos, están sintonizados nuestros ojos, perdón por el uso como tecnológico de la palabra ahí, pero están organizados nuestros ojos para sentir en cierto rango de color, de frecuencias, algo que esté por fuera de esas frecuencias, pues es imperceptible para nosotros. Pasa a ser o los infrarrojos o los ultravioletas y ya tienen hay que tener otros sentidos, ¿no? Para poderlos percibir. Sin embargo, hay algo que recordé ahora y hay un estudio, un artículo que yo leí hace un tiempo, publicado en el Journal para la Historia de la Tecnología, por la Sociedad para la Historia de la Tecnología, y en ese artículo, estas autoras hablaban de las imágenes que llegaron de Júpiter, las primeras imágenes capturadas a finales de la década de 1970, inicios de la década de 1980, por las sondas Voyager.
¿Y qué sucedió allí? Resulta ser que las primeras imágenes que llegaron tenían un procesamiento que las hacían ver mucho más eléctricas, con colores más saturados de lo que el público científico quería observar. Y esto sucedió básicamente porque aquellas personas que calibraron el procesamiento de las imágenes que esos sensores de la Voyager estaban capturando, hacían parte de la cultura del LSD y de los viajes psicotrópicos, y entonces eran las imágenes, los colores que ellas les parecían que se debían percibir, cómo se debía ver Júpiter. Pasó un tiempo, esas imágenes llegaron a los magazines, llegaron, o sea, fueron imágenes que muchas personas en ese momento efectivamente llegaron a magazines populares, con eso quiero decir magazines, pero para la década de los 80 hubo un cambio. Hubo un cambio en el grupo de personas que procesaban esas imágenes y querían tener imágenes que ellos llamaban más naturales. Entonces recurrieron a la historia del arte y calibraron esas imágenes como si fueran imágenes con colores salidos del Renacimiento o de paletas renacentistas del Renacimiento europeo, del Renacimiento italiano. Y son imágenes que también presentaban el mismo Júpiter, pero con otros matices, con otros matices. Entonces, con respecto a cómo nosotros no hemos estado allá para verlo, para ver Júpiter, no hay ningún humano que haya estado allá, que haya percibido Júpiter directamente con nosotros, lo hacemos a través de máquinas, de aparatos que enviamos, capturan esas señales y nosotros las procesamos acá. Las procesamos como con los valores culturales que en ese momento ese grupo de personas tengan y comparten. Los colores finalmente también son ese tipo de apreciaciones. ¿Cómo serán las imágenes que nos lleguen en un futuro de cosas que capturamos en el espacio o a sitios a los cuales no podemos ir? Seguramente, pues no puedo decirlo, pero lo que sí creo que va a suceder es que serán procesadas con los valores culturales y con las tecnologías que en ese momento tengan a disposición ese grupo de humanos. Muchas gracias Gracias, y, gracias. ay, perdón. Veo la mano levantada de... ¿Quién? ¿Nayeli me parece o...? Sí. Ah, gracias, que no escuché mi nombre. Ok. Buenas tardes. Bueno, me parece un excelente ejemplo este que acaba de dar el doctor Cedeño. No tengo una pregunta, es más bien justo una reflexión que me surge. Me pareció muy interesante su exposición. Me parece muy interesante, pues, conocer el desarrollo, la evolución del color en relación con las tecnologías y nuestras formas de ver. Y en ese sentido pensaba que no podemos olvidar que la tecnología impacta directamente en nuestras vidas, pero además cómo, cómo la vida misma impacta las tecnologías, ¿no? O sea, que es precisamente este ejemplo que está dando, ¿no? De acuerdo con nuestra percepción, pues se hacen las calibraciones y demás, ¿no? Este, y eso representa, como bien señala, valores culturales y otras cosas, ¿no? Evidentemente. Em, pero bueno, en relación a eso pensaba, sí, cómo podemos hablar de la imagen, el color, las tecnologías y que de pronto parece que nos despegamos de lo humano, ¿no? Del cuerpo mismo. Y en ese sentido, digo, parte de mi investigación tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como no olvidarnos del cuerpo. Y cómo esto que ocurre, sí, en estos sistemas, insisto, está atravesado por cuerpos, incide en cuerpos y que también tiene que ver con este otro ejemplo que daba de la selfie, ¿no? O sea, cómo de pronto, pues esto que podemos ver ahora o sea, a través de las cámaras, las redes y demás, ¿qué? Lo transportamos, digamos, a la realidad y viceversa, ¿no? Entonces, cómo finalmente sí está ligado a lo humano y me recordaba alguna cita de Donna Haraway, en donde precisamente habla de eso, ¿no? O sea, de la necesidad de reclamar este sentido de la visión, eh, considerando el cuerpo, ¿no? O también como
pues un lugar para enunciarnos, ¿no? Y también eh, pues ejercitar justamente este pensamiento crítico del que hablamos, ¿no? Al mirar todos estos regímenes y tecnologías que nos rodean. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ti, Nayeli. Nayeli. Sí, efectivamente, bueno, en este artículo en particular que está en proceso de publicación ya, el cuerpo aparece mucho menos presente, solamente como un sitio de estudio finalmente. En otro previo sí hay una reflexión más cercana a cómo el cuerpo, como lo que comenté hace un momento, ¿no? El color también es una variable cultural, no es lo mismo para un grupo de personas que para otro, tienen diferente, no solamente le asignamos diferentes valores, sino también lo percibimos de manera diferente, ¿no? Una persona ay, se me olvidó el nombre ahora, pero con color blindness, que ciega a cierto tipo de frecuencias daltónico o daltónica, pues puede tener una relación muy diferente con esos aparatos que el que tenemos nosotros acá. Y es muy probable que todos tengamos algún tipo de deficiencia o discapacidad o percepción alterada con respecto a ciertos colores. Lo que sucede es que, claro, vivimos en un mundo aparentemente estandarizado, con muchas cosas en las cuales la luz blanca, la pared blanca, la tela blanca, y a partir de eso, pues calibramos los demás colores que nos rodean. Y bueno, aparentemente, pues vivimos homogéneos, pero es muy probable que la pantalla que está viendo Nayeli en este instante, la que yo estoy viendo, la que ve Anabel, la que ve Hugo, tengamos diferentes percepciones, por más que estén totalmente calibradas y estandarizadas, y las filtramos a través claramente de nuestros cuerpos y de nuestras asignaciones culturales y valores que le pongamos a esos colores. Pero no es un área en la cual yo en particular esté investigando, no soy muy experto en eso, entonces se la dejo a personas que sí tienen formación para hacer ese tipo de apreciaciones. Yo básicamente me concentro es en el lado un poco más del sistema, de la máquina y de los aparatos. Gracias. Y Hugo, por favor. Gracias, doctora. Bueno, ahorita lo que comentan acerca de que se quieren ver como la selfie, digo, culturalmente creo que, no sé, en décadas anteriores era, no sé si ustedes recuerden, pero por ejemplo acá en México ibas a la peluquería o estética y tenían las revistas, ¿no? Y tenían cortes ya establecidos de cabello que uno seleccionaba, ¿no? Digo, ahorita pues ya la gente toma el celular y dice, así quiero el corte, ¿no? Pero nos ha acompañado. Yo, por ejemplo, a los, bueno, a los estudiantes les comento, ¿no? Que somos, o sea, somos imagen, porque lo percibimos, bueno, gran parte de lo que hacemos lo percibimos a través de los ojos, ¿no? O sea, sí es muy importante el tacto, pero la mayoría lo percibimos a través de los ojos. Entonces, yo les comento, ¿no? O sea, qué tan importante es el color, porque nosotros tenemos una área de el color en la industria gráfica, y entonces, pues ahí yo les hablo acerca de cómo se patenta el color, ¿no? Cómo en Francia le asignan, generan este modelo de color en una esfera, y entonces por coordenadas tenemos el nombre de los colores, ¿no? Después eso da surgimiento a la marca Pantone y actualmente X-Rite, que es la marca de los densitómetros, que es también ya dueña de Pantone, pues son como los encargados pues de generar los nuevos colores, ¿no? O sea, ya digo, ya se volvió como un monopolio, porque ahorita ya necesitas descargar el Pantone para tu computadora, que antes lo tenías en el software. Y pues estamos ligados, ¿no? O sea, aunque no lo querramos, pues no todos los autos son blancos, ¿no? O sea, hay una gama de colores y en cada artículo que utilizamos se vuelve muy importante el color, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces les comparto discos y les llevo, últimamente colecciono discos de acetato de colores, ¿no? Ya viejos o nuevos, pero por ejemplo hay uno que les llama mucho la atención a los chavos, que es un acetato transparente, Ah, ¿no? Y dicen, este se ve muy padre.
lo compramos hace algunos años en pandemia, es de un grupo holandés, creo, de metal, algo así. Pero, pues sí, o sea, lo tenemos presente, ¿no? Digo, salvo la gente que tiene alguna debilidad visual que no puede, pues, observar todo lo que vemos nosotros, pero también tiene, bueno, ahí va ligado a esta parte de los impresos, ¿no? Con el alfabeto braille, con la impresión, que ahora pues ya tenemos impresión por impresión digital, ¿no? Antes se tenía que hacer a mano, con golpe. Ajá. Y ahorita pues ya no, ya tenemos ahí los equipos digitales que aplican una capa de barniz, o clear toner, que se llama en inglés, sin pigmento, y entonces ya te genera un realce, un relieve, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en ese apartado yo les llevo, hay un libro que se llama el libro negro de los colores, ¿no? Es un libro, está impreso en papel negro, con tinta plata, y tiene impresión digital. Bueno, no sé si sea digital o es en realce, ¿no? Como si fuera Ajá. un barniz ultravioleta. Entonces, digo, si tenemos oportunidad de otra sesión, con gusto les comparto estos materiales, ¿no? que tengo. Y yo, por ejemplo, toco mucho, bueno, no toco mucho, les comento acerca de la impresión lenticular, ¿no? Lo que nosotros veíamos en las reglas de la primaria que se movían, ¿no? Ajá. Entonces, eso y entre muchas otras cosas, ¿no? La holografía, y algunos sistemas de impresión que pues no vienen en el plan de estudios, pero pues, se los comento para que los conozcan y sepan, ¿no? Digo, en lo personal no tengo mucha experiencia, pero del color me gustaba mucho. Muchos años trabajé ajustando imágenes, ¿no? Ok. Fotografías para impresión. Entonces, migrar del RGB al CMYK, los tonos, ¿no? Digo, ahorita es más fácil porque ya el algoritmo te ayuda mucho, no se diga la inteligencia artificial, pero antes tenías que hacer negativos, ¿no? O sea, de cada fotos o pedazos de fotos tenías que sacar negativos, y ahorita pues no, mandas a tu plotter y en minutos tienes la impresión, ¿no? Entonces, pues sí, muy importante, y muchas gracias por compartirnos toda esta investigación, porque digo, yo conozco una parte, no tan profunda como usted, pero sí he estado ligado un poco ahí a la teoría del color. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también por tu comentario. Y Oscar, por favor. Bueno, ya mi última participación, lo prometo. Yo haciendo una reflexión acerca de esto de la calibración del color, incluso lo dijiste en tu conferencia, dentro de tu ponencia, no hay neutralidad o sea, el cine, la cámara del cine nunca ha sido neutral, tampoco esta parte de las tecnologías del color han sido neutrales, y aquí tu anécdota sobre la calibración lo demuestra. Y también reflexionando un poco de lo que dijo Humberto Báez, si se podrían, tal vez este uso matemático del color, por supuesto que se podría trasladar a otra, a otra parte del universo, pero eh, la pregunta sería, ¿el aparato fisiológico o psicofisiológico de aquellos que lo observen estarán preparados para ver estas? Y en ese sentido me surge como esta inquietud de qué pasaría si nosotros vemos, y conectando con lo que decía Nayeli, ¿qué pasaría si nosotros conectamos el estudio del color a partir de las epistemologías del sur, ¿no? O sea, es decir, y también como decías tú bien, o sea, cómo la gente que tiene esta condición del daltonismo, o sea, cómo podríamos incluirlas dentro de esta actualización de la teoría del color a partir de todo este cúmulo. Entonces, esa es mi última reflexión, y de nuevo muchas gracias a ti y a la doctora Anabel por este espacio académico. Claro, no, no, yo creo que es importantísimo hacer ese tipo de reflexiones y de estudios, ¿no? Habría que ver si, yo no sé si dentro de la fisiología, los estudios fisiológicos hayan latinoamericanos, latinoamericanas que estén investigando específicamente sobre la percepción del color en nuestra zona del mundo. Yo asumiría, y tuve un contacto hace unos años con un estudiante que venía del Chocó. Esa es una zona del Pacífico colombiano muy selvática, y tuve la sensación siempre que este estudiante tenía una percepción sobre una gama de verdes que podía diferenciar muchos más tonos de los que yo estoy particularmente o estaba en ese momento acostumbrado a percibir, ¿no?
habría que ver, insisto, si dentro de las personas que estudian la psicología, la fisiología, tenemos investigadoras de nuestra parte del mundo, de México, de Colombia, de Brasil, que estén estudiando esto y que puedan permitirnos acercarnos al color de otra forma desde el punto de vista, desde la fisiología, ¿no? Con estudios concentrados en eso. Yo no lo sé si es así. Ojalá, pero pues no lo sé. La mayoría que leo y que encuentro son usualmente personas del norte, de los Estados Unidos o de Europa, ¿no? Bueno, un poquito quisiera, no sé si haya más preguntas o algo así, pero como un poco tratar como de hacer un cierre que involucra un poco la discusión con la cual se está terminando, pero creo que mi interés, por ejemplo, de pues traer visiones como la teoría de medios y la arqueología, pues es justamente que me parece que tiene una aproximación como más compleja pues al lugar que tiene pues la tecnología en la cultura, ¿no? Entonces, pues siento que visibilizar justamente que incluso, por ejemplo, en nuestras carreras estamos enseñando teorías que han sido pues producto de la estandarización y que la misma teoría es una reducción con fin de poder pues enseñar a estudiantes y demás, pues todo esto pues es una simplificación, ¿no? Entonces, pues la teoría de medios y la arqueología también lo que buscan pues es traer como esta investigación respecto a las materialidades, respecto a las tecnologías, respecto a los parámetros que están detrás de los parámetros y los intereses que están detrás del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, me parece que pues este tipo de aproximaciones pues nos permiten y nos dan herramientas para complejizar nuestro acercamiento a pues muchas dimensiones de las que hemos hablado ahorita, lo tecnológico, lo cultural, lo económico y demás. Entonces, pues me parece que pues esa es una de las aportaciones que yo veo en participaciones como las de el doctor Ricardo Cedeño y que pues por eso agradezco mucho su ponencia y lo que nos comparte el día de hoy. Muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas gracias por este espacio, por esta sesión de conversación, de discusión, que salen varios temas y varias aproximaciones. Y por supuesto, pues muchísimas gracias también por haberme escuchado, por haber participado y por el interés que han tenido por ese tema. Y Anabel, a ti muchas gracias por la invitación. Ojalá el espacio se mantenga y lleguen otras visiones, otras perspectivas y podamos, desde mi lado, por lo menos, seguir fortaleciendo los puentes académicos e intelectuales en toda nuestra región, ¿no? Desde México para abajo. Muchas gracias. Entonces, pues nada más voy a hacer un cierre institucional. Pues en nombre de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y pues de este seminario, pues quisiera agradecerle al doctor Ricardo Cedeño, pues por todo lo que nos comparte, a la maestra Nayeli, que pues está aquí también como coordinadora del seminario, y por supuesto, pues muchas gracias a quienes estuvieron aquí y nos dieron su atención y sobre todo, pues esta última charla que pues me alegró mucho porque justamente me parece que es muy necesario que hagamos estas reflexiones a quienes estamos aquí, sobre todo pues quienes estamos enseñando, ¿no? En nuestra facultad, pues cómo podemos como complejizar la forma en que nos acercamos a la imagen y poder eh, pues bajar eso a nuestras investigaciones, pero también a nuestras prácticas docentes. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. En el chat está un link con la asistencia del día de hoy, por si alguien quiere seguir participando en el seminario para poder acceder a la eh, constancia de su participación en el Sí, seminario. no, hay que pedir acceso, no tiene acceso abierto. Ay, sí, ahorita les voy dando acceso, pero gracias por avisarme. Y bueno, no sé si alguien quisiera
dar alguna otra participación. Si no, pues daríamos por concluida. Humberto, por favor. Bueno, pues yo la verdad es que agradezco mucho porque me enteré a última fecha del seminario, es mi primera participación en él, pero la verdad es que yo agradezco a todos y cada uno de ustedes por el espacio y por sus aportaciones. La verdad es que pues nos abren muchas variantes, ¿no? A lo mejor estamos centrados muy en nuestras campos de estudio y todo esto, pero al final pues todas estas aportaciones van haciendo que crezcamos, ¿no? Para nuestros propios proyectos, para lo que podemos contribuir con los alumnos, etcétera. Y pues básicamente es un agradecimiento. La verdad es que muy oportuno, ¿no? Todos los temas que se trató y pues muchas gracias al doctor Ricardo por el tiempo y tomarse la molestia, ¿no? De darnos esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todas, todos, y pues estaremos publicando de nuevo la convocatoria para la siguiente sesión. Hugo, por favor. Gracias, doctora. Si gustan, bueno, yo con mucho gusto les puedo ir a sus clases para brindarles algo acerca de color y medios impresos, ¿no? O sea, yo tengo ahí un apartado del color sobre colores RGB, colores CMYK y espectros de color, ¿no? Cuatricromía, hexacromía, octacromía, heptacromía, etcétera. Se los comento porque pues a veces uno no sabe, ¿no? Y pues digo, yo con mucho gusto les puedo compartir eh, para con sus alumnos ahí lo poco que sé sobre color. Gracias. Y Jesús, por Gracias, favor. muchísimas gracias. Bueno. ¿Qué tal? Gracias. Sí, bueno, nada más agradecer al doctor Ricardo y bueno, pues muy importante, ¿no? Y también una pequeña reflexión, ¿no? Del avance, por ejemplo, de la cuestión tecnológica en la cuestión de pantallas y que cada vez vemos más resoluciones y obviamente toda la parte teórica que lleva esto. Y bueno, pues bueno, más bien, más que preguntas, una reflexión acerca de, sabemos que el ojo humano tiene cierta limitación, ¿no? Por ahí algún autor menciona, ¿no? Que para la cuestión de las pantallas y de las resoluciones, por ejemplo, de video que están saliendo y de cine, el ojo humano pues es muy primitivo, ¿no? Hoy en día los lentes, los sensores de las cámaras son mucho más potentes que nuestro propio ojo humano. Y entonces la pregunta o la reflexión es, el avance de la tecnología, obviamente sabemos que cada vez es de mucho más resolución, pero ¿qué tanto el ojo humano va a poder captar esa magia, ¿no? Esa gran resolución que está avanzando en la cuestión de la tecnología. Pues creo que justo comentábamos que pues eso es a lo que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? En pues esta retroalimentación que está habiendo entre el desarrollo tecnológico y pues lo que podemos percibir, que no solo pues va a estar condicionado por la fisiología, sino también por lo cultural, ¿no? Entonces justamente estamos viendo este proceso y pues más bien lo estamos presenciando, ¿no? Eso sería algo que podría comentar. Así es, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu participación y por su atención. Y si no hay más comentarios o preguntas, pues daríamos cierre a la sesión y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.